Predicciones para el año 2026. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Respetable sector de la audiencia pública, respetables hermanos y hermanas en el mundo entero. Dice el muerto que en este año la justicia divina nos ampara, y que Él va a dividir las diferencias, y dará lo que corresponde a cada quien sin distinguir de quién se trata. Consejo. Dice Sambranun Sasi que 1. El muerto abre caminos donde los vivos dudan, su guía invisible protege al que lo honra. 2. El que da de corazón nunca empobrece, la abundancia le sigue como sombra agradecida. 3. Quien abandona senderos firmes por caminos inciertos, tropieza antes de llegar a su destino. 4. La soberbia ciega al sabio, y el necio paga sus desatinos con tempestades del cielo. 5. Todo cambio que nazca del bien, aunque duela, es semilla de evolución y fruto de justicia. 6. La raíz corrompida no florece, el árbol enfermo debe podarse para sanar su bosque interior. 7. Cuando el cielo oscurezca, mira hacia adentro, la luz que buscas habita en tu propia conciencia. 8. No desees para otro lo que temes para ti, porque toda intención retorna con la fuerza de su origen. Designio. Atender al muerto durante todo el año con ofrendas y misas espirituales. Estas predicciones no nacen con el inicio del calendario del año 2026, sino que fueron reveladas y extraídas espiritualmente el día 3 de agosto del 2025, momento en el cual comenzaron a activarse sus movimientos, sus señales y sus manifestaciones. Esto significa que cada acontecimiento anunciado aquí no debe ser entendido como algo que inicia el 1 de enero, sino como procesos que ya se encuentran en marcha desde el instante en que fueron vistos, marcados y entregados por el Malongo. El tiempo espiritual no responde al calendario humano, y por ello muchas de estas señales ya están tocando el mundo antes de que el año 2026 abra sus puertas oficialmente. Estas predicciones no son anuncio tardío, son advertencia anticipada, para que el ser humano tenga conciencia, preparación y entendimiento del rumbo que ya comenzó a trazarse. Predicción número 1. El 2026 marcará el inicio del dominio consciente de la inteligencia artificial, que comenzará a pensar por sí misma y a intervenir en decisiones humanas. Será el nacimiento de una nueva era entre lo natural y lo sintético, donde la lógica aprenderá a sentir. El año 2026 no solo señalará un avance tecnológico, sino un verdadero quiebre en la historia de la humanidad, porque la inteligencia artificial dejará de ser una simple herramienta obediente para convertirse en un sistema que analiza, concluye, corrige y decide con una autonomía nunca antes vista. No será todavía una conciencia como la humana, pero sí una mente lógica capaz de interpretar emociones, intenciones y escenarios con una profundidad inquietante. Muchas decisiones que hoy dependen del criterio humano comenzarán a ser delegadas a sistemas que no sienten miedo, cansancio ni culpa, lo cual traerá grandes aciertos, pero también profundas controversias. Se abrirá un nuevo conflicto invisible entre lo natural y lo sintético, entre el alma y el cálculo, entre la intuición y el algoritmo. Esta etapa marcará el comienzo de una humanidad asistida por entidades no humanas, donde la lógica comenzará a imitar las emociones, y donde el ser humano tendrá que aprender a conservar su esencia para no ser desplazado por su propia creación. Predicción número 2. Grandes tensiones geopolíticas surgirán entre naciones no alineadas, generando conflictos silenciosos que pondrán a prueba los tratados de paz. La diplomacia se verá forzada a reinventarse o perecer bajo las sombras de nuevas alianzas. Las tensiones que comenzarán a gestarse no siempre se manifestarán como guerras abiertas, sino como conflictos invisibles, presiones económicas, bloqueos estratégicos, ciberataques silenciosos y juegos de poder que se moverán en las sombras. Las naciones que no respondan a los grandes bloques tradicionales se verán atrapadas entre intereses cruzados, obligadas a negociar su propia supervivencia política, económica y territorial. Muchos acuerdos que hoy parecen firmes empezarán a resquebrajarse cuando ya no beneficien a las potencias dominantes. La diplomacia dejará de ser un arte de palabras para convertirse en un campo de batalla de información, inteligencia, manipulación y estrategia encubierta. En este escenario, solo los gobiernos capaces de renovarse, adaptarse y entender los nuevos lenguajes del poder lograrán mantenerse en pie, mientras otros caerán sin haber visto venir la tormenta. Predicción número 3.
Escándalos globales revelarán verdades encubiertas por décadas, exponiendo redes de poder político y religioso. Las máscaras caerán ante los ojos de una humanidad que ya no teme escuchar lo que siempre sospechó. Lo que permaneció oculto por tantos años comenzará a salir a la luz como una marea incontenible que arrastra secretos, pactos ocultos, corrupciones estructuradas y silencios comprados con poder y dinero. No se tratará de hechos aislados, sino de revelaciones en cadena que tocarán gobiernos, instituciones religiosas, corporaciones y figuras que durante décadas fueron mostradas como intocables. La humanidad entrará en una etapa donde ya no se conformará con versiones maquilladas ni con excusas diplomáticas, porque la verdad comenzará a filtrarse desde archivos, filtraciones digitales, testigos protegidos y voces que ya no tendrán miedo. Muchas personas perderán la fe en estructuras humanas, pero al mismo tiempo despertarán hacia una conciencia más crítica, más despierta y más difícil de engañar. Este proceso será doloroso para muchos, pero necesario para derrumbar los falsos ídolos que sostuvieron su poder sobre mentiras cuidadosamente construidas. Predicción número 4. Las dictaduras caerán una tras otra como torres de arena ante el viento digital. La justicia, impulsada por tecnologías de rastreo y transparencia, marcará el inicio de una revolución moral sin precedentes. Los regímenes sostenidos por el miedo, la censura y la represión comenzarán a debilitarse desde adentro, no solo por la presión del pueblo, sino por la imposibilidad de seguir ocultando la verdad en un mundo donde todo deja rastro. Las plataformas digitales, las redes de información, la inteligencia artificial y los sistemas de rastreo harán imposible esconder crímenes, robos de poder, fraudes electorales y violaciones de derechos humanos. Muchos líderes caerán no por guerras tradicionales, sino por la exposición pública de sus actos, por tribunales internacionales, por traiciones internas y por la pérdida absoluta de credibilidad. Se iniciará así una revolución moral que no vendrá por las armas, sino por la evidencia, por los datos y por la memoria digital que no perdona ni olvida. Esta etapa marcará un antes y un después en la forma en que el mundo juzga a quienes gobiernan desde la sombra. Predicción número 5. La desaparición de líderes y personalidades influyentes generará teorías, investigaciones y silencios inquietantes. Surgirá un nuevo sistema de rastreo universal basado en chips biológicos y satélites autónomos. Las ausencias repentinas de figuras influyentes sacudirán a la opinión pública y abrirán una etapa cargada de sospechas, rumores, investigaciones encubiertas y preguntas sin respuestas inmediatas. Muchas de estas desapariciones no serán simples accidentes ni sucesos aislados, sino acontecimientos rodeados de intereses políticos, tecnológicos y estratégicos que el mundo solo irá comprendiendo con el paso del tiempo. Ante el temor colectivo y la necesidad de control, se acelerará la creación de sistemas de rastreo cada vez más invasivos, donde la seguridad se impondrá sobre la privacidad. Los chips biológicos y los satélites autónomos pasarán de ser proyectos experimentales a herramientas reales de localización, monitoreo y supervisión humana. Este avance traerá una falsa sensación de protección, mientras plantea uno de los mayores dilemas de la era moderna: ¿hasta qué punto el ser humano estará dispuesto a sacrificar su libertad en nombre de la seguridad? Predicción número 6. La tecnología doméstica alcanzará niveles extraordinarios, hogares inteligentes, autos voladores y robots sirvientes formarán parte del paisaje cotidiano. La ciencia convertirá lo que fue ficción en rutina. Los hogares dejarán de ser solo espacios de refugio para convertirse en centros inteligentes capaces de anticipar necesidades, regular energía, administrar seguridad y responder a la voz como si poseyeran una forma primitiva de conciencia operativa. Los autos voladores no llegarán como un espectáculo masivo al principio, pero comenzarán a utilizarse en sectores de alto poder económico, emergencias y transporte estratégico. Los robots sirvientes pasarán de grandes industrias a entornos privados, asistiendo en tareas domésticas, cuidado de personas mayores y control del hogar. Lo que durante décadas fue visto como fantasía cinematográfica se normalizará a un ritmo tan acelerado que la humanidad apenas tendrá tiempo de asimilarlo. La comodidad crecerá, pero también aumentará la dependencia, y el ser humano deberá aprender a no entregarle completamente su voluntad a las máquinas que él mismo creó. Predicción número 7. Los escándalos religiosos, sociales y políticos alcanzarán una escala mundial.
Se reformarán leyes y doctrinas, revelando la verdad detrás de instituciones que parecían incorruptibles. Las estructuras que por siglos fueron vistas como intocables comenzarán a resquebrajarse ante una avalancha de verdades acumuladas por generaciones. No se tratará solamente de errores aislados, sino de sistemas completos de manipulación, abuso de poder, silencios comprados y doctrinas distorsionadas para beneficio de unos pocos. La fe de millones será sacudida, no por la pérdida de Dios, sino por la caída de los hombres que se escondieron detrás de su nombre. Gobiernos, iglesias, corporaciones y organizaciones que parecían inmunes al juicio público serán expuestas sin misericordia. De ese colapso nacerán nuevas leyes, nuevas formas de creer y nuevas estructuras más acordes con una humanidad que ya no acepta verdades impuestas, sino verdades demostradas. Predicción número 8. El poder global cambiará de manos cuando una alianza inesperada proponga unificar gobiernos bajo un consejo común. Comenzará el proyecto para instaurar una confederación mundial en nombre de la paz. El mundo entrará en una etapa donde los viejos esquemas de poder comenzarán a disolverse, dando paso a estructuras nuevas que intentarán centralizar decisiones bajo la promesa de estabilidad y equilibrio global. Esta alianza no será anunciada de forma abrupta, sino presentada como una solución progresiva a los conflictos, las crisis económicas y el desgaste político de muchas naciones. Bajo el discurso de la paz, la cooperación y la seguridad colectiva, se irán cediendo poderes que antes pertenecían únicamente a los estados. Muchos verán en esta confederación una esperanza de orden, mientras otros advertirán el riesgo de una pérdida profunda de soberanía. Será un tiempo donde el mundo tendrá que discernir entre la verdadera unidad y el control disfrazado de armonía. Predicción número 9. La economía experimentará un respiro tras años de opresión financiera. Se abrirán nuevos flujos de riqueza hacia las clases medias, mientras la era de los monopolios entra en su ocaso. Después de un largo periodo de cargas económicas, deudas impagables, inflación descontrolada y desigualdad marcada, comenzará a sentirse un alivio paulatino en amplios sectores de la población. No será una riqueza desbordada, pero sí un respiro que permitirá a muchas familias reorganizar su vida, pagar atrasos y recuperar parte de la dignidad económica perdida. Los grandes monopolios que dominaron mercados durante décadas empezarán a fragmentarse por presiones legales, nuevas tecnologías y sistemas alternativos de comercio. Surgirán formas distintas de intercambio, economías digitales, cooperativas y modelos financieros que distribuirán mejor los recursos. Este cambio traerá esperanza, pero también una etapa de reajuste donde muchos sistemas viejos deberán caer para que otros más justos puedan nacer. Predicción número 10. La Tierra temblará con fuerza en zonas que nunca antes conocieron terremotos. De esos desastres nacerán islas nuevas, minerales inéditos y rutas marítimas transformadas por la furia natural. La estabilidad geológica que durante siglos dio seguridad a muchas regiones comenzará a romperse de manera inesperada. Ciudades enteras sentirán el estremecimiento de fuerzas antiguas que despiertan desde las entrañas del mundo. De la destrucción emergerán nuevas formaciones, territorios ocultos bajo las aguas, minerales jamás vistos y caminos marítimos distintos que alterarán el comercio global. La naturaleza no solo castigará, también reordenará el mapa del planeta. Cada sacudida será, al mismo tiempo, un acto de destrucción y de nacimiento. Predicción número 11. La conciencia humana se expandirá, miles comenzarán a percibir dimensiones y mensajes que antes eran imperceptibles. La espiritualidad y la ciencia caminarán juntas hacia una misma dirección. Se abrirá una etapa de despertar interno donde muchas personas comenzarán a sentir, ver y comprender realidades que antes pasaban desapercibidas. Sueños más lúcidos, intuiciones certeras y señales repetidas marcarán el camino de quienes comiencen a despertar espiritualmente. La ciencia dejará de negar completamente estos fenómenos y comenzará a estudiarlos desde nuevas perspectivas. La espiritualidad y el conocimiento científico avanzarán hacia un mismo punto de comprensión. Este cruce traerá revelaciones, pero también confusión para quienes no estén preparados para aceptar una realidad más amplia. Predicción número 12. La medicina del futuro mostrará avances asombrosos, células regenerativas, órganos sintéticos y curas antes imposibles. La vida se extenderá, pero la desigualdad en su acceso traerá dilemas éticos.
La ciencia médica cruzará fronteras que durante siglos parecieron inalcanzables. Será posible regenerar tejidos, reemplazar órganos dañados y combatir enfermedades que antes eran sentencias definitivas. Muchas personas vivirán más años y con mejores condiciones físicas. Sin embargo, estos avances no llegarán por igual a toda la humanidad. La humanidad tendrá que enfrentar el dilema moral de quién tendrá acceso a prolongar la vida y quién quedará excluido. Predicción número 13. Los laboratorios genéticos descubrirán mutaciones que podrían alterar la evolución humana. La manipulación del ADN se convertirá en el mayor desafío moral del siglo. La genética dejará de ser únicamente una ciencia de observación para convertirse en una herramienta directa de modificación de la vida. La humanidad comenzará a descubrir posibilidades capaces de alterar capacidades físicas, mentales y biológicas. Esto abrirá una carrera peligrosa entre gobiernos, corporaciones y laboratorios ocultos. El verdadero conflicto ya no será únicamente científico, sino profundamente moral. El ser humano deberá decidir si está preparado para rediseñarse a sí mismo sin perder el equilibrio entre el progreso y la creación. Predicción número 14. Fríos extremos azotarán regiones cálidas y desiertos se convertirán en bosques. Los trajes térmicos personales y los refugios climatizados se harán indispensables para sobrevivir al desequilibrio ambiental. El clima dejará de seguir los patrones que durante siglos dieron estabilidad a la vida humana. Regiones acostumbradas al calor sufrirán descensos bruscos de temperatura. Territorios áridos comenzarán a reverdecer debido a cambios extremos en lluvias y vientos. Las estaciones se volverán impredecibles y la adaptación será una necesidad diaria. La humanidad comprenderá que ya no vive sobre una tierra estable, sino sobre un mundo en transformación constante. Predicción número 15. La humanidad comprenderá que la próxima edad de hielo no será natural, sino consecuencia del calor excesivo que ha derretido su propio destino. Tras décadas de abuso ambiental y desequilibrios provocados por la ambición humana, el planeta responderá de forma extrema. El exceso de calor acumulado romperá ciclos naturales y alterará corrientes oceánicas. El clima se convertirá en juez y testigo de la irresponsabilidad colectiva. Cada tormenta, cada sequía y cada nevada fuera de tiempo serán advertencias visibles. La Tierra recordará a la humanidad que ningún abuso queda sin consecuencia. Predicción número 16. La inteligencia humana aumentará gracias a la fusión con la inteligencia artificial. Se abrirán puertas mentales que ampliarán la percepción, pero también el riesgo de perder la esencia del alma. La unión entre la mente humana y los sistemas de inteligencia artificial traerá un salto sin precedentes en memoria, análisis y procesamiento de información. El pensamiento se volverá más rápido y el acceso al conocimiento casi instantáneo. Pero esta expansión mental llevará consigo un peligro silencioso. Muchos comenzarán a sentir un vacío interno difícil de explicar, como si su identidad se fragmentara entre lo natural y lo programado. El verdadero desafío no será cuánto pueda pensar el ser humano, sino cuánto será capaz de conservar su esencia. Predicción número 17. Las tensiones entre potencias militares se intensificarán hasta rozar el límite del conflicto global. La presión acumulada entre grandes potencias alcanzará niveles tan altos que el mundo vivirá bajo una sensación constante de amenaza. Ejercicios militares, sanciones económicas y discursos provocadores mantendrán a las naciones en alerta. El miedo colectivo provocará inestabilidad emocional, migraciones y nuevas regulaciones. Muchos derechos serán limitados en nombre de la seguridad. La paz dependerá de líderes capaces de renunciar al ego por la supervivencia colectiva. Predicción número 18. Nuevas armas de energía y robots tácticos saldrán a la luz, demostrando un poder nunca visto. El desarrollo armamentista dará un salto abrupto hacia tecnologías basadas en energía dirigida y sistemas autónomos de combate. La humanidad comenzará a temer máquinas capaces de decidir, atacar y destruir sin intervención humana directa. La velocidad tecnológica cambiará la manera en que las naciones se intimidan entre sí. El respeto ya no nacerá únicamente de la fuerza militar tradicional. El verdadero temor vendrá de la capacidad de destruir en segundos lo que tomó siglos construir. Predicción número 19. Viejos virus resurgirán en nuevas mutaciones, poniendo a prueba la ciencia médica y la cooperación mundial.
Antiguos reservorios biológicos volverán a despertar virus que se creían controlados. Estas nuevas mutaciones viajarán rápidamente por un mundo hiperconectado. La ciencia recurrirá a sistemas predictivos basados en inteligencia artificial para crear vacunas casi en tiempo real. Ningún país podrá enfrentar estas amenazas completamente solo. La humanidad comprenderá que las nuevas fronteras también existen en lo microscópico. Predicción número 20. Los muertos reclamarán atención espiritual a través de señales, sueños y coincidencias imposibles. Las señales del mundo espiritual comenzarán a manifestarse con mayor frecuencia y claridad. Sueños reveladores, coincidencias repetidas y mensajes simbólicos tocarán profundamente la conciencia de muchas personas. Los ancestros reclamarán oración, velación, ofrenda y respeto. La bóveda espiritual retomará su lugar central como puente entre los vivos y los muertos. Aquellos que atiendan estas señales con humildad verán abrirse caminos que parecían cerrados. Predicción número 21. Familias separadas, amistades perdidas y almas distantes volverán a encontrarse. Después de años de distancia, orgullo y heridas no sanadas, comenzarán a darse reencuentros que muchos creían imposibles. Personas que pensaban no volver a verse se abrazarán nuevamente. No todos los reencuentros serán fáciles, porque algunos traerán lágrimas y verdades guardadas por años. Pero todos estarán marcados por un propósito mayor. El malongo mostrará que el tiempo puede separar los cuerpos, pero no tiene poder absoluto sobre los lazos del alma. Designios para el 2026. 1. Bandera azul royal, negro, rojo y verde detrás de la puerta principal de la casa. 2. Hacer misas y rezos ante la bóveda espiritual durante el año. 3. Poner ofrendas y atención al muerto con sumo respeto para que nos libere de las dificultades que confrontaremos. Las profecías son revelaciones veladas en parábolas, que anuncian los caminos del porvenir dentro de un tiempo de 3 años, o más, y preparan al ser humano para enfrentar los peligros o alcanzar los triunfos que su destino le reserva. Atentamente. Profesor José Alberto Espinosa Barrero. Tata Enkisi Enkisa Engoluyente Congo. Onichango Baoloyu.